Muy buenas tardes. Primero que nada, deseo agradecer muy sinceramente la invitación formulada por el Colegio Americano de Cirujanos para presentar un tema de mucho interés, que es justamente el uso de la conversión mediante quimioterapia, mediante diferentes temas, de métodos de un cáncer de vesícula que es aparentemente irresecable, aún no resecable, y obtener la posibilidad de sobrevida. Cuando hablamos de este tipo de tumores, nos referimos fundamentalmente a tumores T4, vale decir, tumores avanzados que tienen invasión ya sea de la vena porta, de la arteria hepática o de alguna estructura fuera del hígado. Perdón. Como también tumores T3, que es aquel tumor que ha crecido más allá de la vesícula y que en el caso que nos importa es aquel que invade el hígado, fundamentalmente el fondo de la vesícula invadiendo el hígado, y que sabemos que son tumores que son difícilmente resecables si no hacemos si no tenemos que acudir a técnicas más avanzadas o al uso de algún elemento como la quimioterapia. Cuando vemos la sobrevida de los pacientes en etapa 4 de cáncer de vesícula, vemos que esto no es muy alentador. Vemos como las curvas son todas iguales si hacemos cirugía más quimioterapia, quimioterapia sola, cirugía, e incluso si no hacemos ni cirugía ni quimioterapia, lamentablemente la sobrevida a largo plazo no cambia mayormente. Ese es el gran desafío de cómo lograr algo más de sobrevida en este grupo de pacientes. Los criterios habituales de no resecabilidad son la enfermedad metastásica, el compromiso de la vena porta o la arteria hepática, es decir, la etapa 4, compromiso de ambos lóbulos hepáticos cuando esto ocurre por diseminación hematógena, compromiso paraórtico y compromiso peritoneal. Y además sabemos que la única posibilidad de tener posibilidad de curación es mediante una cirugía R0. ¿Con qué comparar? Cuando hacemos alguna terapia en tumores T4 o T3, sabemos que el tumor avanzado no resecado tiene menos de un 10% de sobrevida. Vemos que la sobrevida media de esos tumores es de solamente un año, y que la quimioterapia paliativa, ¿cierto?, lo que aumenta es 6 a 6.4 meses, es decir, resultados muy pobres cuando estos pacientes no hacemos ninguna terapia que sea de índole un poco curativo. Este es un trabajo nuestro, recientemente publicado, que es muy importante porque muestra justamente el valor que tiene el compromiso linfático y compromiso hepático en un cáncer de vesícula biliar, y que es justamente lo que hace al paciente poco posible de curar. Vemos que el compromiso linfático es estadísticamente significativo en cuanto al pronóstico, con un odds ratio que va de 1.4 a 36.7, y el compromiso hepático con un odds ratio de 2.1 a 72.15. Ambos estadísticamente significativos. Este es el gran problema, porque estos tumores prontamente se hacen metastásicos a través del hígado o a través del compromiso linfático. Así que este es el gran desafío. Ahora, la pregunta que nos hace es cómo puedo cambiar el pronóstico de estos pacientes. Podemos emplear procedimientos que son no siempre utilizados en cáncer de vesícula, como es la pancreatonectomía, como es resecar órganos adyacentes, como es efectuar, por ejemplo, la peritonectomía o la IPEC, y cómo hacer resecciones hepáticas más grandes, ¿cierto?, que las habituales que uno hace en cáncer de vesícula y que consisten en la resección de los segmentos 4B y 5. Vamos a ir uno por uno evaluando el valor de estos procedimientos. Primero, hay que preguntarse cuál es la causa de lo avanzado del tumor. ¿Es por compromiso peritoneal? ¿Es por ictericia? ¿Es porque invade órganos adyacentes? ¿O es porque tiene compromiso linfático más allá del pedículo hepático? Vale decir, ya sea del ganglio coleocudodenal, de los ganglios de arteria hepática, de los ganglios paraórticos. Esto es un cuadro clásico que paciente operado, que uno encuentra a la laparoscopía compromiso peritoneal, o en este caso, a la laparotomía compromiso peritoneal. Indudablemente, en la actualidad, todo esto debe ser diagnosticado mediante laparoscopía, ya cuál es el método ideal para identificar un paciente previo a embarcarse en una resección, por justamente la posibilidad de encontrar estos compromisos peritoneales. El IPEC se ha utilizado en cáncer de vesícula, lamentablemente con escasos casos,
y con dudosa efectividad. Así que hasta la actualidad, el IPEC no ha sido el método capaz de cambiar la historia natural de un paciente portador de un cáncer de vesícula con compromiso peritoneal. La ictericia es otro tema importante y uno se pregunta, ¿la presencia de ictericia hace al paciente necesariamente irresecable? Aun cuando no lo hace, pero es muy difícil obtener justamente curación cuando hay ictericia en un paciente. La ictericia puede provenir de tres maneras. Una, por infiltración de la vesícula, generalmente tumores del cuello de la vesícula que invaden el pedúnculo hepático e infiltran la vía biliar, por obstrucción debido a una adenopatía o por invasión intraductal del tumor, obstruyéndolo generalmente hacia distal. Y aquí vemos típicos casos de pacientes portadores de cáncer de vesícula biliar con compromiso metastásico de la vía biliar. Ven aquí un caso en el cual hay compromiso evidente de la bifurcación de la vía biliar y además compromiso de la bifurcación de la rama anterior y posterior de la derecha. Estos son casos muy complejos porque a diferencia del Klatskin, que el compromiso es endoluminal fundamentalmente, aquí el compromiso viene de afuera y al provenir de afuera provoca invasión no solamente en la vía biliar, sino en el tejido hepático adyacente. Otro caso más complejo aún, en el cual hay separación completa de ambos hepáticos. Y otro caso también en el cual no es tan, se ve no tan avanzada, se ve que el compromiso es fundamentalmente de la vía biliar y diría yo un poquito infracarinal, pero como les digo, estos son casos en que el compromiso no está solamente dentro de la vía biliar, sino que es compromiso extrínseco. Cuando uno analiza las series publicadas de ictericia y cáncer de vesícula biliar, y aquí yo traigo 4 series, cada uno de un país diferente. Vemos la primera, una serie india, de solamente 14 pacientes, de los cuales 7 pacientes tuvieron 2 años de sobrevida y un paciente 5 años de sobrevida. Es decir, esta experiencia india, mal pronóstico. Después tenemos 36 pacientes del Memorial Sloan Kettering Center de Nueva York, un centro de alta jerarquía en cirugía biliar, y ellos tienen un 21% de sobrevida a 5 años. Es sobrevida bastante buena, pero ellos excluyen la mortalidad postoperatoria, que en estos casos no deja de ser menor. Así que tiene ese sesgo la evaluación de esta serie. Pero de todas maneras, 21% a 5 años. Después tenemos una serie francesa que vemos que de 50 pacientes, 4 pacientes solamente tienen 5 años de sobrevida. Y otra serie bien parecida a China, que de 47 pacientes, un 6% sobreviven a 5 años. Es decir, uno puede concluir de esto que si bien la ictericia es un factor de pésimo pronóstico, uno no puede considerar al paciente fuera de terapia o fuera de resección solamente por el hecho de tener ictericia. Vemos la importancia de la ictericia, vemos 2 series de cáncer de vesícula biliar y vean ustedes cómo la ictericia per se es significativamente un factor de pronóstico, de mal pronóstico, comparado a los pacientes que no tienen ictericia, es decir, refuerza el concepto. Otro tema importante, y este es un trabajo japonés, el cual divide a los pacientes en tener ictericia y tener invasión de la vía biliar, es decir, pero invasión de la vía biliar sin necesidad de tener ictericia. Y claro, los pacientes que tuvieron ictericia son de peor pronóstico que aquellos en que estaba la vía biliar infiltrada, pero no tenían ictericia. Probablemente porque la presencia de ictericia es un factor de mayor avance del tumor. Por tanto, uno podría concluir cuando analiza las series de ictericia y cáncer de vesícula biliar, que generalmente están asociados a un pronóstico pobre, que si bien hay posibilidad de resección, esta es muy baja, pero existe. Ya veíamos las series, ¿cierto?, americanas, la serie francesa, que hay que considerar la mortalidad asociada, pero no excluir la resección. Los tumores de 4T3, cuando hablamos fundamentalmente del compromiso hepático, son tumores localmente avanzados.
No resección cuando hay compromiso peritoneal, por supuesto. Cuando hay compromiso hepático discontinuo, con esto me refiero cuando hay metástasis en ambos lóbulos y no es invasión directa del tumor desde la vesícula, sino que es diseminación hematógena, y cuando hay ganglios alejados. Ganglios alejados en nuestro centro, hablamos del ganglio cleocoduodenal, hablamos de los ganglios retropancreáticos, paraórticos. Esto es típico, una lesión grande en el hígado, una invasión directa a la vesícula, que el problema de estos tumores es que no es solamente el compromiso hepático, sino esto muchas veces se asocia además a compromiso de los ganglios linfáticos. Por tanto, el pronóstico, si bien uno podría resecar el tumor, el pronóstico lo da la diseminación linfática. Otro caso, un tumor que nace de la vesícula, invade directamente el hígado, pero asociado a esto se ve ya toda la zona del pedúnculo hepático comprometida. Otro caso, en el cual uno ve también compromiso hepático, solamente adyacente a la vesícula, pero son casos que uno intenta resección, pero lamentablemente el compromiso linfático es el que lo va dejando fuera de la posibilidad de resecarlos. ¿Qué pasa con la quimioterapia? Aquí hay una serie de 148 pacientes avanzados o con ganglios positivos. De estos 74 se someten a quimioterapia, en el entendido de lograr la conversión hacia una etapa menor. Hay respuesta parcial en un 25%. El 50% se mantiene estable y hay progresión en un 23%. De toda esta serie de pacientes, solamente 22 van a cirugía, o sea, de 148, 22 van a cirugía. Y de estos 22, solamente 10 son resecados. Y la sobrevida media de ese grupo es de 12 meses. O sea, ustedes se dan cuenta de cómo la quimioterapia todavía no logra un resultado del cual nosotros esperamos. O sea, con sobrevidas bajas, a pesar de usarse la quimioterapia. ¿Qué pasa con la resección extendida? También estos pacientes, a pesar de hacer cirugía extendida, la sobrevida media es de 12 meses también, igual que la serie pasada. Y vemos que si bien uno busca el R0 en estos pacientes no significa una diferencia tan grande respecto al R1. Ese es el gran problema de estos pacientes, que a pesar de la cirugía y a pesar de la quimioterapia, el pronóstico es bajo. Otro punto importante es el valor de la pancreatonectomía en cáncer de vesícula. También es un tema debatido y uno debiera indicarlo, entre comillas indicarlo, cuando hay compromiso de la cabeza del páncreas, cuando hay compromiso linfático de los ganglios de la cabeza del páncreas o cuando hay invasión de la vía biliar retropancreática. Ahora, lamentablemente, los resultados de la pancreatonectomía en cáncer de vesícula son pobres. Aquí se ve una serie en la cual en la curva superior se ve el resultado de la hepatectomía y en la inferior, la discontinua, se ve el resultado de la hepatopancreatodonectomía. Es decir, el agregar una pancreatodonectomía a la hepatectomía no iguala el pronóstico de aquellos pacientes que solamente se hizo una hepatectomía. Y vean ustedes que es muy parecido el pronóstico de los pacientes sometidos a una hepatopancreatodonectomía con los que no se resecaron. Así que por eso hay que ser muy cauto cuando uno indica una pancreatonectomía en un cáncer de vesícula. Porque no solamente significa que no va a cambiar el pronóstico, sino que le va a asociar probablemente mortalidad. Otra serie ven la diferencia entre hacer una pancreatonectomía en cáncer de vía biliar y en cáncer de vesícula biliar. Otra serie de pacientes, también comparando resección hepática con pancreatonectomía más resección hepática. O sea, el adicionar la pancreatonectomía también la adiciona mal pronóstico. Por tanto, cuando uno piensa en la posibilidad de usar una pancreatonectomía, hay que considerar la alta mortalidad asociada, por supuesto, solo para lograr cirugía R0. Y la evaluación debe ser caso a caso. Uno no puede decir la indicación de la pancreatonectomía es esta, sino que cada paciente merece ser evaluado caso a caso por la factibilidad justamente de hacer ese procedimiento. Finalmente, el valor de la quimioterapia. La quimioterapia, ¿cierto? Lo que uno buscaría es lo que busca en colon. Un paciente irresecable, hacerlo resecable. Tenemos muchos agentes que son activos
en cáncer de vesícula. El oxaliplatino, el cisplatino, la capecitabina, el Folfox, el Capox, el Gemox o combinaciones, y el Folfirinox. Este es un trabajo clásico que siempre se evalúa, un trabajo de un oncólogo peruano que trabaja en Inglaterra, el cual evaluó el cisplatino más gemcitabina versus la gemcitabina sola. Este es el trabajo que es base cuando los oncólogos indican la gemcitabina más el cisplatino en cáncer de vesícula, en cáncer biliar. Y acá ustedes ven como la serie muestra claramente que está marcado en rojo, que en 149 pacientes con cáncer de vesícula biliar, la asociación de cisplatino y gemcitabina fue superior a la gemcitabina sola. Este es el trabajo clásico. Ahora, ¿qué factores son asociados a la respuesta con esta combinación? Primero, un pobre performance status es contrario, elevados niveles de deshidrogenasa láctica, la relación neutrófilo-linfocito elevado, una baja hemoglobina, por supuesto enfermedad metastásica, marcadores tumorales elevados, el VEGF elevado, el CK18 y el VEGF-R2 elevado. Son todos factores que se asocian a una pobre respuesta a esta combinación de quimioterapia. 3 trabajos de la misma o parecidos, en los cuales se ocupa gemcitabina, gemcitabina cisplatino, con respuestas de un 36, de un 37, de un 48%, y con sobrevividas medias 30, 27. Es decir, si bien hay respuesta, el pronóstico sigue siendo malo, pero por lo menos tenemos una combinación de quimioterapia que se puede usar. Esto es interesante porque muestra cómo en los tumores avanzados lo que más se ha usado últimamente es la quimioterapia. ¿Por qué? Porque han aparecido nuevas drogas, y esto significa que la quimioterapia viene creciendo en su aumento mientras está estabilizada la cirugía, está estabilizada la radioterapia. Ejemplos de conversión, vean ustedes una lesión acá, luego de quimioterapia, la lesión desaparece. Lo mismo acá, una lesión grande, la lesión disminuye. Lo mismo, lesión, disminución. Un caso más interesante todavía, la gran lesión en la vesícula biliar, y acá la lesión desaparece. Pero lamentablemente este caso es bien característico porque a pesar de esa imagen, cuando el paciente lo sometemos a una laparoscopía, vemos la retracción del hígado, el efecto de la quimioterapia, pero al empezar a buscar, encontramos un nódulo peritoneal, es decir, la quimioterapia fue capaz de reducir el tumor en el hígado, pero no lo fue en el peritoneo. Así que siempre el tema peritoneal anda rondando en el cáncer de vesícula, es un cáncer, como les digo, que todavía no podemos tener el control completo de la quimioterapia. Esta es una revista, la revista Science del año 93, el cual nombra ahí P53 la molécula del año. ¿Por qué? Porque aquí comienza el conocimiento de la biología molecular del tumor, de la presencia de oncogenes, de receptores de oncogenes, que ha abierto todo un campo nuevo al manejo con terapia de tipo target. Las terapias sistémicas actualmente, muchas de ellas asociadas a terapia de tipo target, en las cuales las más conocidas, ¿cierto? Es el GEMOS, que en el fondo es gemcitabina más oxaliplatino, la combinación de gemcitabina, cisplatino, nab-paclitaxel, el Folfox, la gemcitabina, y aquí comienzan ya a aparecer estos marcadores como el HER2, en el cuando hay mutación o sobreexpresión, da lugar a la posibilidad de usar bloqueadores, ¿cierto?, de estos receptores. El IGF receptor y el P3 quinasa. Son todas las opciones terapéuticas sistémicas en el cáncer de vesícula biliar avanzado. ¿Cuáles son las alteraciones genéticas más conocidas en el cáncer de vesícula biliar? Y sobre las cuales tenemos que poner nuestro foco cuando empezamos a usar terapia target: el TP53, el P53, el HER2, el BRAF, el KRAS. Esto indudablemente cuando uno lo ve, ¿cierto?, se da cuenta de la complejidad de esto. Vemos la cantidad, ¿cierto?, de receptores que tenemos, la cantidad de bloqueadores de recepción, y en eso estamos tratando, ¿cierto?, se está tratando de lograr, ojalá, una molécula que sea la más común y con la cual exista más mayor respuesta en cáncer de vesícula. En la actualidad, si bien no puede ser usada en todos los pacientes, el HER2, ¿cierto?, tanto la sobreexpresión como la mutación,
tienen potencialidad de uso. Aquí vemos el ejemplo de un caso clínico en el cual un paciente con un tumor avanzado en etapa 4 se trata con quimioterapia más trastuzumab, el cual bloquea, ¿cierto?, el HER2, y se logra una resección hepática y una cirugía R0 en este caso. Es decir, por lo menos aquí hay una esperanza de lograr algo usando esta terapia target a futuro en cáncer de vesícula. La inmunoterapia, todavía muy reciente, limitado solamente a pacientes que tienen mismatch repair o inestabilidad microsatelital, con respuestas muy bajas, entre 13 y 3%. Biomarcadores y su relación con respuestas, esto es interesante, por la hora vamos a pasarlo rápido, pero uno ya puede empezar a distinguir biomarcadores y respuestas, ¿cierto?, tanto a terapia target como terapia con drogas clásicas. Así que como conclusión, podemos decir que la sobrevida de estos pacientes es aún muy pobre, y la cirugía R0 es la única posibilidad o opción de sobrevida, que uno tiene que hacer un balance muy, muy exacto entre la morbilidad y la sobrevida, que en muchos de los casos, ¿cierto?, como terapia de primer orden, es la gemcitabina más cisplatino en la base, pero luego probablemente ir avanzando, ¿cierto?, al FOLFOX, al FOLFIRINOX, como en drogas de segunda línea. Que la quimioterapia de conversión tiene mucha lógica, pero lamentablemente en la actualidad, salvo casos esporádicos, no es una terapia estable y que se puede hacer y que puede ser recomendada como una opción real. Sí, creo yo que es una terapia en la cual hay esperanza y que, bueno, podría ser usada. La terapia target, en espera de resultados clínicos, salvo el uso del bloqueador del HER2, y lamentablemente todavía en estos casos la paliación es la herramienta más empleada. Muchas gracias nuevamente por la invitación. Gracias al Colegio Americano de Cirujanos y hasta pronto.